Inicio de espacio publicitario. Contigo de ley. Kikinguan Maimanta. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. ¿Qué tal, señoras y señores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, espacio de información, pero fundamentalmente de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio con presencia en todo el territorio y TVL, la televisión legislativa en su señal abierta, ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Cuenca, canal 27 y en Guayaquil, canal 22. También nos sintoniza en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Hoy, en la primera parte del programa, un invitado muy especial. Lo hemos tenido en otras ocasiones, pero a nivel de la radio, creo que en algún espacio de la televisión también. Y se trata de Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, director de Consultores Políticos Independientes. Le iba a decir el doctor, pero me dice todavía no soy doctor. Está preparando una de esas tesis macanudas, porque realmente el trabajo de investigación que hace Osvaldo para nosotros es muy interesante las oportunidades que hemos tenido de conversar con él, lo ha dado demostraciones de aquello. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se relaciona con ese cambio constitucional que pide el bloque de Alianza País para que mediante una enmienda a la Constitución se permita la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular precisamente. ¿Qué tal, Osvaldo? Bienvenido. Bueno, primero, buenas tardes. Un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos miran en cada rincón de la patria y en el mundo gracias a las tecnologías, ¿no? Y es posible que en Hong Kong alguien pueda estar al tanto de lo que estamos haciendo en este momento. Agradecido de este espacio pluralista, no es la primera vez, y intentando contribuir de alguna manera a fortalecer la difusión de las actividades legislativas, y parte de eso es la opinión de analistas, ¿no? Osvaldo, sobre la reelección indefinida, ¿la educación política de los ecuatorianos permite medir cuál podría ser los resultados en caso que pase este cambio constitucional? Mire, yo tengo una postura muy especial y lo hago como ciudadano, a título de Osvaldo Moreno. Creo que un analista ni un medio de comunicación de la voz del pueblo de ninguna manera, pero yo creo mucho en la alternabilidad como un principio fundamental de la democracia. A mí me parece triste, me deprime de hecho, de que ustedes, los medios de comunicación, nosotros los analistas, tengamos que estar exponiendo a la opinión pública o debatir cuántas décadas puede estar en el cargo una persona, al margen del cargo que sea. Yo no estoy en contra de la elección de alguien en lo personal, sino en la reelección, en el concepto. Entonces me parece una falta de respeto a la alternabilidad, a los jóvenes, al cambio, ¿sí? De que tengamos que discutir cuántas décadas puede estar un alcalde, un presidente, y no profundicemos, no analicemos el verdadero problema, en qué estamos fallando, que no tenemos capacidad de generar relevos y cambios para todos los movimientos y agrupaciones del país, ¿no?
Ya el tema jurídico, usted sabe que lo desconozco, no soy abogado, ni peor el tema parlamentario, no es mi línea, mi especialidad. El enfoque político es el que Pero estamos haciendo. también hay que tener cosas muy interesantes. Nosotros no inventamos la reelección en Sudamérica, ojo con eso. O sea, en Estados Unidos existe, en Europa existe, o sea, yo no lo veo como una figura perversa de ninguna manera, pero sí me parece que de acuerdo al marco jurídico, no puede darse una decisión de esa magnitud en base a la carencia de un movimiento, de una agrupación. Porque Por más méritos que pueda tener esa autoridad que podría ser reelecta las veces que quiera el pueblo ecuatoriano, Osvaldo. Mire, yo creo que la gestión de gobierno es una cosa, que está indiscutiblemente, es lo que nosotros llamamos, otro error que cometemos en la opinión pública es no explicarle a la gente el rol de las encuestas. Por ejemplo, el Ecuador, hoy por hoy, el presidente es uno de los presidentes más evaluados del hemisferio occidental, y una firma internacional que es Mitofsky lo tiene sobre el 75%. Antes era el primero, está bajo el de la República Dominicana, que tiene 90%. O sea, es un presidente con una gran aceptación. Pero al margen de que sea un gran administrador presidente, yo creo que hay un principio fundamental de la alternabilidad. Entonces, pasa en la naturaleza, pues los arbolitos crecen, las hojas se caen. Entonces, me parece a mí, es mi opinión, la reitero, de que una decisión de esa magnitud, primero, no puede ser creada en función de la carencia de una agrupación, porque está claro que el vicepresidente Glass no es el relevo del presidente si no tuviéramos esta discusión, ni está dentro del entorno del movimiento de gobierno. Y no solo le pasa al movimiento de gobierno, le pasa al mismo movimiento Madera Guerrero, por ejemplo. El principio y el fin de Madera Guerrero es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Creo que lo mismo de Alianza País, el principio y el fin es el presidente de la República. Si Alianza País y Madera Guerrero no tuvieran estos dos liderazgos tan fuertes, tan eficientes como administradores, quizás tuviera la misma suerte los movimientos que están siendo descalificados o excluidos ahorita del padrón. Entonces, a mí me parece que una decisión de esa magnitud debería ser consultada al pueblo en primera instancia. Y en segunda instancia, tengo la impresión, o por lo menos creo, que no puede ser que no profundicemos el debate, porque me parece que en el Ecuador perdimos la profundidad del debate hace 3 constituciones atrás. ¿En qué estamos fallando todos para que tengamos que resumir la política nacional en 2 personajes? Porque yo creo que la política ecuatoriana se resume en el presidente de la República, el alcalde de Guayaquil y misceláneos. Esa es la clase política del Ecuador. Osvaldo, ¿hay alguna diferencia de fondo entre la reelección indefinida de un presidente de la República, por ejemplo, y de una autoridad local? Mire, ahí hay un doble rasero, es bastante interesante, ¿no? O sea, la reelección no es buena cuando me cae bien un alcalde o es mala cuando me cae mal un presidente. En el concepto, insisto, de la alternabilidad, yo creo que una reelección, incluso en México una guerra civil, inclusive la famosa guerra antirreeleccionista, me parece que en el concepto básico de la alternabilidad es atentatoria una medida de reelecciones indefinidas. Porque necesitamos de alguna manera la generación de nuevos liderazgos. Y esto no es un problema de que se lo inventó el Ecuador o de ahora, lo acarreamos desde hace prácticamente 2 décadas, que el Ecuador perdió total y absolutamente las agrupaciones y partidos políticos, más que la legitimidad, no construyeron institucionalidad. ¿Ya? Tenemos 3 problemas gravísimos que las agrupaciones no lo hicieron, y ni siquiera el movimiento de gobierno. Me parece muy ingenuo de parte del movimiento del gobierno pensar que carnetizando a la gente vas a crear estructuras o vas a crear adhesión. O sea, ¿Cómo se crean estructuras, Osvaldo? Primero que nada, formando. Yo veo a todos, sin excepción, gastando millones, que está dentro de lo que la ley permite, obviamente, y está regulado, de dólares en banners, en fotos, en canciones, publicidad. Y usted ve, versus lo que se invierte en formación, es casi 100.000 a 1. ¿no? Ya, Primero, formación. formando. Ya. Segundo, reclutando. Hay que ir a las universidades. A buscar los jóvenes, a quienes pero por pueden ser supuesto, por los supuesto. potenciales partícipes de un movimiento, de una agrupación La política es una enorme vida. El que hace política, que pretende hacer política en 6 meses, es como querer ser médico un semestre. No funciona así. Pero se han dado casos. Y en nuestro país, sí, efectivamente, el 90% de la clase política ha militado en el 100% de los movimientos políticos. Entonces, primero, como le dije, formación, fundamental. Segundo, reclutamiento. Reclutamiento. Hay ¿Ya? que buscar en las universidades, no en la televisión o en las canchas de fútbol, con el respeto que se merecen las personas que ejercen esa actividad. No en la farándula, no en la televisión, no en las canchas de fútbol. Con todo respeto a que admiro mucho al Team, a mismo Bambán, es un caballero.
pero al margen de eso creo que hay que reclutar. Y tercero, y el más que suele generar pánico, terror, el adoctrinamiento. Y lo voy a repetir despacio, porque como todo guayaco hablo muy rápido. Adoctrinamiento. Es decir, convencerle. Fundamental. Convencerle. Cohesionar. Más que cohesionar, adherir. ¿Por qué usted cree que hay tanto camisetazo? ¿Y qué es el adoctrinamiento? No importa si es liberal, no importa si es socialista, demócrata cristiano, e incluso marxista, ¿ya? De género es que estamos en estos tiempos de libertades, o sea, no importa, al margen de eso, el adoctrinamiento es fundamental. Tiene que ser una persona convencida del movimiento, del partido o de lo que va a pertenecer lo que hacía políticamente. Perón, por ejemplo. ¿Por qué crees que el peronismo todavía sobrevive? Lo que no hizo Velasco Ibarra. Por eso yo tengo una tesis que de ninguna manera es ofensiva, que vivimos el sexto velasquismo, con dos diferencias sustanciales. Primero, la primera diferencia entre el doctor Velasco Ibarra y el presidente Rafael Correa es el tiempo. El tiempo. Las dos diferencias son de tiempo y forma. El tiempo, obviamente, estamos en un imperio norteamericano de caída, con una CIA que ya en decadencia, que no tiene el poder, gracias a Dios, de decisión de quién gobierna o quién no. Tenemos unas fuerzas armadas gloriosas por su pasado y gracias a Dios hoy más que nunca ya no deliberantes sino obedientes, o sea, diferencias con el doctor Velasco Ibarra. Y la segunda y la más importante, que el doctor Velasco Ibarra no era un buen administrador y Rafael Correa yo creo que sí lo es. Esas son las diferencias, pero las similitudes son esas, el perfil es idéntico, el liderazgo sin la estructura y sin la base de un movimiento. Y eso no solo lo padece el movimiento país, por eso lo digo, me parece muy ingenuo pensar que carnetizando vas a quedar adhesión. El adoctrinamiento. Ojalá los liberales de derecha, los socialistas, los comunistas, adoctrinen en base al pensamiento de grandes pensadores, nuestros propios pensadores. Yo veo tanto liberal hablando de la escuela austriaca, del señor Mises, del señor Hayek, veo tanta gente socialista. O tenemos uno de los referentes del liberalismo moderno, que es nuestro Juan Montalvo. Ya, he estudiado su pensamiento, le digo porque he tenido la suerte y el honor en Buenos Aires, cuando hacía mis estudios doctorales en la Universidad del Salvador, que es una universidad jesuita. El pensamiento de Montalvo se discutía, era un honor como ecuatoriano. Mis padres que estudiaron en Puerto Rico, nos contaba también que tenían profesores que estudiaban el pensamiento Montalvo. Yo creo que hay que venirse más casa adentro en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el adoctrinamiento. Hacia allá hay que apuntar. Entonces, capacitación, reclutamiento y adoctrinamiento. ¿Qué es lo que no hacen las agrupaciones políticas? Por no haber hecho eso, han desaparecido muchas organizaciones del tablero político precisamente. Y no contamos con partidos, perdón que le interrumpa, con partidos políticos como lo establece, digamos, la doctrina electoral. Porque Alianza País no es un partido político, ni Madera Guerrero lo es. Son agrupaciones lideradas por grandes líderes, eficientemente administrativamente hablando. Bien, vamos a continuar con este tema con nuestro invitado especial, Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, director de Consultores Políticos Independientes. Estamos abordando el tema de la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular, un cambio constitucional que lo plantea Alianza País a través de una consulta que también se ha hecho a la Corte Constitucional. Hay más materia todavía que desenvolver respecto de este punto, por lo tanto les decimos que ya volvemos luego de participarles estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Estamos full de deberes. Hoy la de sociales mandó un deber largazo y mañana tenemos que exponer sobre los derechos de las y los adolescentes. Por suerte me tocó trabajar justo con el chico que me gusta. Oye, recién me vengo a enterar que como ciudadanos tenemos derecho a la integridad personal, o sea, física, psíquica, moral y sexual. ¿Calás? Escucha, aquí dice que todas las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Mira, dice la Constitución que los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a la protección y atención inmediata contra todo tipo de violencia. Oye,
¿cómo haremos en caso de abuso, violencia física y psicológica en el cole? ¿Por qué no hacemos una campaña en contra del acoso en el cole? Nos tomamos los medios, las redes y contamos nuestras historias. ¡Claro! ¿Qué te parece si hacemos unos carteles que digan "Debemos vencer el miedo y juntos romper el silencio"? De una, porque lo peor es ser víctima. Que te acosen, que te hagan sentir mal y quedarte callado. Leí que hay que buscar a un adulto en el que se confíe. Y como tú dices, romper el silencio. Cuando acabemos el trabajo, te invito a un helado. ¿Qué dices? Vence el miedo. La intimidación en el cole entre compañeros no puede volverse una costumbre. Actúa ahora. Aquí en el campo nuestro día comienza bien tempranito. Para algunos es duro levantarse a esta hora. Para nosotros es nuestra vida. Empezamos con las vaquitas a hacer el quesito, el mismo que nuestros taitas y mamas hacían. Y esa tradición ahora está segura, porque hay garantías para pensar que todo nuestro trabajo está en buenas manos. Y ahora hacemos queso con cariño para mi gente y para todo mi país. Trabajamos para verte cumplir tus sueños y que lo que te costó el sudor de tu frente no se pierda. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Valora tu esfuerzo. Contigo de ley. Kikinguan Maimanta. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con Diálogo, este espacio de opinión de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL. Nuestro primer invitado, Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, director de Consultores Políticos Independientes. Estamos abordando el tema de la reelección indefinida. Ya nos ha dicho el doctor Moreno hasta el momento que él no está de acuerdo con esa posibilidad. Manifiesta que tendría que ser consultado al pueblo para que sea el pueblo precisamente el que dé una respuesta ante esta iniciativa que ha presentado Alianza País. Manifiesta que es importante oxigenar, dar paso a que haya la alternabilidad, y para ello también ha hecho un profundo llamado para que los partidos políticos, los sujetos políticos, las organizaciones políticas realmente tengan estructura. ¿Cómo lograr esa estructura? Lo ha dicho, mediante la formación, el reclutamiento y el adoctrinamiento. Doctor, ¿cómo llega el Ecuador a este momento político en donde Alianza País parece que es el principio y el fin de la política en nuestro Ecuador? Bueno, Alianza País es una circunstancia coyuntural a un líder que es indiscutible. Eso me parece indiscutible. ¿Coyuntural? Coyuntural al liderazgo de un presidente en algunos aspectos extraordinario y en algunos criticables. Aspectos extraordinarios, la generación que va a regresar en 10 años, este proyecto maravilloso, ese a mí me emociona mucho porque yo soy de la generación que el IES nos daba $3.000, pues, ¿no? Y nos lo daba cuando les daba la gana y a veces había hasta que dar comisiones, ¿no? Ese proyecto extraordinario de enviar a estos casi 10.000 jóvenes, 20.000, 30.000 a las mejores universidades del mundo, qué bueno que regresarán al país y nos van a jubilar a nosotros por inútiles, a buena hora. Son cosas extraordinarias, creo, de este gobierno, cambios en ese sentido de fondo a largo plazo. Por eso la fortaleza que tiene en algunos ángulos del gobierno. No, es indiscutible, la reconstrucción de la red vial, pues es innegable. Quien iba a Manabí tendría que cambiar de carro, pues, o de llantas, o de amortiguadores, o sea, no ir. Ha habido mucho cambio, pero hay cosas muy criticables. ¿Cuáles podrían ser? Para mí, y no es la primera vez que lo digo, yo creo un poco el tema del conflicto que existe con los medios privados, o independientes, o como queramos llamarlo, pero más allá del conflicto, lo que a mí sí no me decepciona, espero más, es un poco de profundidad en el debate.
Por ejemplo, arremeter contra un hombre de 80 años, como digo, que por lo menos a mí en mi casa me enseñaron a respetar a los mayores, ¿no? No estoy diciendo que pretende ser un malcriado, ¿no? Pero arremeter contra un hombre de 80 años, como digo, Kendo, al margen de lo que diga, ¿no? Me parece que es innecesario, ¿no? Arremeter contra periodistas sin tener la misma capacidad de derecho de réplica en el mismo espacio como está ese tipo de cosas, de polarizar el conflicto desde el campo personal. Y ojo, también del otro lado no nos quedamos atrás. O sea, nosotros finalmente tenemos, la clase política es el reflejo de los actores, ¿no? Tampoco es que la oposición se quede atrás. Pues si usted tiene un presidente con 80% de evaluación, un optimismo del 80%, la gente usted le pregunta, ¿usted cree que el Ecuador está mejor que antes? Te dicen que sí. ¿Usted cree que el Ecuador está mejor? Te dirá que es 80%. Entonces, si usted sale a las 7 de la mañana en un triple A, hablar del apocalipsis, de dictadura, de falta de libertad, de abusador, nos va a deprimir. Totalmente, pues si yo me levanto a las 7 con todo el ánimo y me sale a hablar del apocalipsis y yo apago el televisor, pues entonces también viene, yo creo que el debate es dual en ese sentido, ¿no? Una exigencia de una mejor información. Total, de los dos bandos. Y pongo, por ejemplo, el caso de los Jazz Unidos. Yo en lo personal, lo he dicho, el mismo canal público, los medios privados, en NTN24, algunas cadenas internacionales, yo estoy en contra de la explotación del Yasuní. A mí me parece una barbaridad. Para mí, una hectárea del Yasuní afectarla es como ir y prenderle fuego a una vitrina completa del Louvre. Pero también, y en eso también, la capacidad mental de nuestros políticos no elaboran el concepto de los grises, ¿no? Los Yasuníes, por un lado, no explotemos, y el otro, por otro lado, sí se explota. ¿Y quién se ha acercado a Carondelet? ¿O quién se ha acercado por las buenas, como dice el presidente? ¿O quién ha ido, señor presidente? Como las famosas juntas de notables, ¿se acuerda usted antes? Que a veces funcionaban. Pero ¿no? también eran criticados. Sí, totalmente. A ver, ¿por qué eran notables? Porque representaban a los partidos políticos tradicionales. Al margen de eso. Alguien les nombró en Cuatro Paredes. También No, se de acuerdo, aspecto. pero podría acercarse a alguien. Nadie se ha acercado, vienen los grises. Señor presidente, aquí tenemos aquí hay gente brillante, pues tenemos economistas de primer nivel, jóvenes, gente mayor de las universidades, se puede hacer una convocatoria. A ver, está bien. ¿Cómo recaudamos esos 18.000 o 10.000 millones de dólares? Nadie se ha acercado presentando una alternativa. Mire, presidente, no toca el Yasuní, pero aquí tenemos una alternativa. Nadie lo ha hecho. Esa es la polarización que existe en el Ecuador. Y este conflicto entre los medios y el poder es terrible. Y le voy a decir por qué. No por el hoy, porque los insumos, la responsabilidad que tienen los periodistas y el poder, es que son los generadores de los insumos de la historia. ¿Sí? Todo lo que generan los medios de comunicación. Me parece extraordinario que ahora tengamos este debate. Antes ni se podía hablar, ni si usted lo hablaba era vetado de todos los medios, ¿no? Y yo tengo una excelente relación con los medios privados y públicos que siempre me han dado espacio, ¿no? Pero los medios, tanto públicos, a buena hora que se crea una cultura de medios públicos, que no la teníamos, y privados, y el poder, tienen la responsabilidad de generar los insumos para la historia. Entonces, precisamente por eso, la responsabilidad que uno debe imprimir en cada uno de los espacios, que como por ejemplo, se transmite a través de un medio de la Asamblea Nacional, imagínense. Entonces, si tenemos un debate tan mediocre, tan básico, claro, de no ganamos nada. Mentirositos y los otros dictadores. No, los jóvenes. Así no ayudamos en absolutamente absoluto, nada. Para no alejarnos del tema central, doctor, no? Esto de los pros y los contras de la reelección indefinida, usted dice debe darse paso a una consulta popular. Ese es pero mi punto de vista. En el bloque de Alianza País, que fue el que presentó la propuesta para estudio de la Corte Constitucional, se dice que son tan legítimos ellos al haber sido elegidos por el pueblo para presentar esa propuesta de enmienda constitucional. ¿Tienen la razón? La ¿Tienen los elementos legitimidad del presidente necesarios? de la República no está en discusión aquí. O sea, y la legitimidad de los asambleístas, el bloque que es mayoría, esa es la voluntad popular. Esa es la verdadera. O sea, los resultados electorales legitiman a los gobernantes y la gestión es lo que lo sostiene, ¿no? O sea, pero, al margen de que sea legal o ilegal, porque en esa discusión no voy a entrar, hay una interpretación que ellos tienen y como ciudadanos podemos de otra forma nosotros interpretarlo también. Yo creo, y le insisto, no estoy en contra de la reelección de alguien, estoy en contra del concepto de reelección perpetua o indefinida. ¿Por qué? Porque atenta contra uno de los principios básicos de la democracia, que es la alternabilidad, y yo por lo menos desde chiquito he sido siempre y seré y moriré siendo un demócrata. Mucho ayuda, doctor, las experiencias que se registran cerca y lejos de nosotros. En Latinoamérica, tal vez en toda América, en Europa, en otros continentes, ¿cómo les ha ido con una reelección indefinida de sus autoridades? Hay casos buenos y malos, por eso le decía yo al principio de la entrevista, esto no lo inventamos en Sudamérica. Así es. El caso ¿Podríamos en poner Europa, algunos casos que, en puntuales? Estados Unidos son 2 y fin de la historia.
En Europa, bueno, hay algunos casos negativos, creo que como el de Bielorrusia, si no me equivoco, que lleva décadas. El caso de Siria, que a pesar de toda esa guerra civil insiste en mantenerse el poder. O sea, el poder es y estoy poniendo casos análogos de otros países, de ninguna manera comparándolos con el presidente de la República o con el Ecuador, pero nuestra estructura como tal, o por lo menos creo yo, por la carencia que tenemos de liderazgos, la misma Asamblea Nacional, usted le pregunta a cualquier ciudadano de a pie, porque siempre cometemos el error de atraparnos en la burbuja de la opinión pública, de creer de que lo que usted, yo, el poder discute es lo que la gente en la mesa discute. Todo el mundo oye o todo el mundo ve y no es así. No saben. Usted le dice, deme 10 nombres de asambleístas y la gente no tiene idea. ¿Ya? Y el semillero, y ahí está una responsabilidad, y miro a la Cámara, a los ojos, a los asambleístas, porque son mis asambleístas, que me representan todos, representan a todo el país, no a sus provincias. Ustedes tienen la responsabilidad de ser el semillero de los liderazgos de los próximos 30 o 20 años, como en cualquier democracia, en cualquier sistema del mundo. Es decir, a mostrarse más. Más que mostrarse más, trabajar más en ese sentido para que sea conocido su trabajo. Porque, perdóneme con todo respeto, pero a mí me da la impresión de que, o sea, por lo menos hoy por hoy hay una desinformación en la población. No conocen a sus asambleístas y la asamblea debe ser el semillero de los liderazgos para los próximos 20 años. De aquí tienen que salir los futuros líderes o los presentes líderes al mediano o corto plazo, y yo por lo menos no veo uno solo que se perfile como el relevo del presidente, ni el vicepresidente, ni en el gabinete, ni siquiera en la Asamblea Nacional. ¿Será por eso que se encuentra una explicación sobre la propuesta de reelección indefinida? Bueno, el mismo presidente lo ha dicho, el mismo presidente lo ha dicho, y ojo, estamos hablando de una ilegalidad. Hoy, ¿qué fecha es hoy? Bueno, no voy a decir la fecha, pero a esta hora, en este momento, y no vamos a entrar en la relatividad como Einstein, es ilegal la reelección indefinida. ¿Ya? Punto uno, eso es ilegal hoy. Segundo, el mismo presidente de la República ha dicho que lo va a pensar, no lo ha decidido. Lanzarse como candidato. Mire, a mí me encantaría, por ejemplo, verlo. Si Rafael Correa, yo jamás ejercí un cargo público. Bueno, una vez lo hice nomás en Chimborazo un año, pero he rechazado muchas ofertas en el sector público, pero el único cargo burocrático que me entregaría al 100% sería UNASUR, por ejemplo. Yo le veo al presidente un perfil extraordinario como futuro secretario de UNASUR después del 2014, pero esa es otra historia. Pero al margen de eso, yo creo que es necesario que se construya este tipo de liderazgos desde la misma Asamblea Nacional. Y el mismo presidente lo dijo, o sea, él no vamos a decir con el resultado, porque comparar, decir que el resultado de las elecciones seccionales fue un fracaso de Rafael Correa es una falacia. Es como decir que el resultado de asambleístas en Guayas en el 2013 fue un fracaso de Evo, también es una falacia. O sea, una elección seccional tiene una lógica totalmente diferente de una elección nacional. Pero el mismo presidente lo ha dicho. Si tengo que revisar mi posición, si está en riesgo el proyecto. Entonces está claro de que esta es una medida tomada en base a la carencia de una agrupación política. Es una buena comparación cuando dicen, por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel va por varios periodos y ahí no se dice nada y ahí no pasa nada. Claro, es otra realidad la europea junto a o frente a la americana y no se diga a la ecuatoriana. ¿Pero es una buena comparación? Bueno, pero la Merkel es la doña Europa ahorita. La Merkel es la Thatcher de este siglo. O sea, ¿tan dura? Thatcher fue dura. Bueno, pero la Merkel tiene otro tipo, los alemanes tienen otro tipo de dureza. Pues no son los unos son nórdicos, los otros son teutones, anglosajones, los otros son teutones. Pero la Merkel es terrible, la Merkel. Y a mí, por ejemplo, mire cómo es el manejo del poder. En eso yo admiré mucho al presidente cuando en su primera... La más importante de sus viajes a Europa fue directamente donde la Merkel. Ajá. Fue a ver al dueño del circo. Siempre claro que va a Europa, visita a nuestros migrantes, porque es su obligación, se da la vuelta por España, porque allá está la tercera provincia más grande del país, es España, pues no, ahí es donde viven nuestros migrantes, pero el presidente fue directamente donde la Merkel. A mí me parece un personaje, yo no diría oscuro, he dicho dama de hierro por su fortaleza, y hoy por hoy es la dueña de los bancos, pues en Europa, en una Europa que está quebrada, pues no, y que está pasando por una crisis bastante financiera y que tiene un grado de comunicación muy cercano con Putin. Fíjese esa conexión que existe. Los alemanes no tienen armas nucleares, pero tienen a los rusos o sea, incluso la Merkel habla alemán perfecto. Y la Merkel habla ruso perfecto y Putin habla alemán perfecto. O sea, hay muchas cosas muy buena que van comunicación. más allá. No, hay muchas cosas que van mucho más allá en ese sentido. Esa comparación respecto de la reelección, por ejemplo, de Merkel a una reelección indefinida acá en el Ecuador, ¿es válida, le decía, doctor? Mire, Alemania está a muchos kilómetros de aquí, tiene un invierno invivible, tiene otra realidad.
y tiene un marco institucional que ya estaba eso establecido. Yo creo que el tema tiene que ser que tenemos que tener estabilidad institucional. No podemos cambiar las reglas del juego, y esto no es culpa de este gobierno. Acuérdese usted recuerda usted, mire, que justo en este estamento parlamentario, cuando se llamaba Congreso Nacional, por esta única vez. Entonces debemos mandarlos por esta única vez y respetar las reglas del juego. Yo, más allá de que esté bien o mal la práctica, yo creo que hay que defender la institucionalidad y respetar las reglas del juego. Pues no, si tenemos claro, o sea, desde una constitución que era intocable, inviolable, que duraría 300 años, no podemos estar cambiándola cada vez y cuando en base a una carencia, pues, ¿no? ¿En este caso se estaría haciendo aquello? Yo creo que sí. ¿Se estaría cambiando en el camino las reglas del juego? La muestra de eso son las enmiendas, y la prueba más grande, no lo digo yo, lo dice el presidente de la República, cuando él dice que sí, ojo, no lo ha afirmado, pero él ha dicho que si es necesario por la permanencia, la prolongación del proyecto de la Revolución Ciudadana, que es administrativamente deficiente, él reconsideraría su decisión. Son sus palabras, ¿no? Yo no estoy poniendo palabras en la boca del presidente y lo estoy criticando. Pero para mí, mi interpretación es que la reelección indefinida en el Ecuador es producto de la carencia de una agrupación política que no ha tenido la capacidad de generar relevos dentro de sus mismas filas. Así como en otras oportunidades, siempre muy grato conversar con Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, director de Consultores Políticos Independientes. Y hoy, a propósito de este cambio constitucional que podría darse mediante una enmienda, cuál es la consulta que ha presentado Alianza País a la Corte Constitucional, con elementos importantes como los que nos ha participado en la jornada del día de hoy. Creo, Osvaldo, que nos deja una gran tarea y también un gran compromiso, no solamente para quienes usted ha nombrado hoy día, poniéndolos como ejemplo respecto del trabajo profesional serio y transparente que se tiene que hacer, como los medios de comunicación, el trabajo de los partidos políticos, de los representantes de esos partidos políticos, sino fundamentalmente del trabajo político de la población. Gracias, Osvaldo. Hasta una próxima oportunidad, que esperamos no sea después de muchos años. No, por favor, muchísimas gracias y siempre a la orden y encantado. Aquí tienen más que un analista, un siervo a la patria, siempre dispuesto a servir y fascinado y enloquecido con esta ciudad y su gente. Quito creo que es la más bella de las capitales del mundo andino y uno muy contento aquí. Ahora entiendo por qué Sucre y Bolívar enloquecían por la quiteña. Es una cosa de locos realmente esta ciudad. Gracias, Osvaldo. Importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte de Diálogo a través de la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La eliminación de preasignaciones, el manifiesto del Comité Empresarial Ecuatoriano, así como también la creación de un seguro de depósitos de ahorristas y de seguros privados, son algunos temas en los que profundizaremos esta semana alrededor del Código Monetario y Financiero. No te puedes perder Tesis y Antítesis este domingo por televisión legislativa a partir de las 9 de la mañana. El reprise el jueves a las 19:30 y por la radio de la Asamblea Nacional el lunes desde las 8 de la mañana. Ella es Carmen, ella es Carla. Siempre van a la escuela juntas. Carmen la cuida mucho. Carla la imita en todo. Son muy unidas. Ellas son Carmen y Carla. Viven como hermanas. Mamita, yo te quiero. Pero son madre e hija. 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente, casi siempre por alguien cercano. Abre los ojos. Cuando me divierto. Cuando sueño. Cuando aprendo. Cuando crezco. Veo Educa. Ley de Recursos Hídricos. Con la Ley de Recursos Hídricos, las juntas de riego y de agua potable serán fortalecidas. Asamblea Nacional. Contigo, de ley. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. Porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y
Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Estamos listos para continuar con Diálogo en la segunda parte, en la jornada del día de hoy, en donde nos hemos concentrado en los cambios constitucionales que está en análisis de la Corte Constitucional. Como habíamos apreciado, hace un momento escuchamos al consultor político Osvaldo Moreno refiriéndose y de manera más particular y concentrada en lo que es la reelección. Ahora nuestro siguiente invitado es el doctor Gustavo Medina López. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo recordamos también como Procurador General del Estado, académico universitario, analista jurídico, entre de las tantas viñetas que caracterizan su hoja de vida. Para nosotros un gusto tenerlo aquí con nosotros al doctor Gustavo Medina López. Gracias Para por continuar la con este tema, doctor, lo relacionado con la propuesta, el planteamiento de Alianza País para que se cambie la Constitución. De los distintos artículos que podrían ser modificados con estos cambios, ¿usted cree, doctor, que deben ser mediante una enmienda o una consulta popular? Bienvenido nuevamente. Lo que usted me pregunta tiene que ver con la vía de la modificación del texto constitucional propuesto. Y vale que para que el pueblo, el público tenga pleno conocimiento, la Constitución actual establece varios caminos o vías para ese propósito. Así es. Una vía que lo llama enmienda, otra vía que lo llama reforma parcial y una tercera que se llama constituyente. Desde luego, en la primera vía contempla también la posibilidad de un referéndum, es decir, de una consulta popular. Desde luego, viendo el contenido de cada una de las preguntas, corresponde a la Corte Constitucional decirnos cuál es la vía que debe utilizarse para efectos del cambio o modificación constitucional, porque esto tiene que ver con lo que en el lenguaje común y corriente se ha dado en llamar los candados constitucionales. La Constitución de Montecristi, pues según sus autores, era una creación jurídica perfecta. Y para que dure mucho tiempo. Para que dure, nos dijeron, 300 años. Y ese criterio determinó que se establezcan varios candados, es decir, limitaciones a la posibilidad de modificación constitucional según se trate de enmienda o de reforma, dejando de un lado naturalmente la posibilidad de una asamblea constituyente que pueda naturalmente dictar una nueva constitución. Y hablamos de los candados o de las limitaciones. Cuando de la enmienda se trata, establece al menos 4 limitaciones fundamentales a la posibilidad de cambio constitucional, que a mi juicio hace prácticamente imposible que la Constitución actual sea modificada, que no sea en asuntos menos relevantes. Por ejemplo, por la vía de la enmienda, de las propuestas hechas, solo se podría hacer aquella de corregir un lapsus o una equivocación en que se incurrió al referirse a los fondos de la seguridad social, al llamarlos provisionales en lugar de llamarles propiamente previsionales, que es lo propio. Es decir, solamente eso podría ser motivo de A una mi enmienda. juicio, ese cambio, esa corrección, esa enmienda podría hacerse por esa vía.
que los otros asuntos ya tocan a cambios fundamentales de la Constitución, cambios que se refieren no a uno, sino a varias disposiciones del Estatuto Constitucional. De ahí que, al menos, conociendo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 6 primeros años de vigencia de la Constitución, que son varios las objeciones o planteamientos de reforma, a mi juicio me ha parecido que más bien debería convocarse una asamblea constituyente para efectos de hacer una revisión exhaustiva del texto constitucional, porque eso podría darnos opción para analizar muchas disposiciones, entre ellas, naturalmente, las que están en el planteamiento al que acabamos de referirnos. De los distintos argumentos que hemos escuchado, hemos visto, hemos leído, doctor, de parte de quienes hicieron esta propuesta para que la Corte Constitucional se pronuncie, es que el texto de la Carta del País, la más grande, la Carta Madre, como se le llama, no está escrita en piedra y por lo tanto puede ser cambiada, puede ser modificada, de acuerdo a los tiempos también, sin dejar pasar décadas o siglos para que eso ocurra. Este es un argumento que, ¿cómo usted lo analiza, doctor? En términos conceptuales, la norma jurídica es susceptible de cambios para que ella vaya adecuándose a las necesidades de la sociedad cuyas relaciones va a regular. Pero se ha de entender que el legislador es suficientemente sabio para dictar leyes que no se modifiquen de la mañana a la tarde, porque eso afecta a otro principio fundamental que se llama seguridad jurídica. Claro que hay que cambiar las normas, pero en tratándose de normas trascendentes como la Constitución, se ha de entender que esas normas han de tener varios años de estabilidad en un país como el nuestro, que se ha caracterizado por los cambios muy repetidos de constitución, al punto que los entendidos dicen que ninguna constitución, o en promedio, las constituciones, 20 y pico de constituciones que se han expedido en el país, apenas han logrado, en promedio, repito, a regir 10 años. También se ha defendido la potestad de la capacidad política de los asambleístas para buscar esta enmienda constitucional. Se manifiesta por parte de ellas y de ellos que fueron triunfadores de un proceso electoral, son los representantes del pueblo y por lo tanto con la suficiente capacidad legal y moral de aprobar cambios en la Constitución conforme lo determinan los procedimientos constitucionales, doctor. Cualquier funcionario de elección popular es designado o elegido de conformidad con ciertas normas jurídicas, que en función de la seguridad jurídica están llamados, como todos nosotros, a respetarlo. No está en discusión la posibilidad o la facultad pública de reformar las normas, sino de reformarlas según naturalmente los basamentos que están en la Constitución de la República y naturalmente mirando las conveniencias hacia el futuro de la integridad de la sociedad nacional. Estamos conversando con nuestro segundo invitado en el programa del día de hoy de Diálogo. Se trata del doctor Gustavo Medina López, ex titular de la Corte Suprema de Justicia, ex procurador general del Estado, catedrático universitario y analista jurídico. El tema que nos concentra en el encuentro del día de hoy tiene que ver con los cambios constitucionales que ha planteado el bloque legislativo de Alianza País. Hasta el momento, el doctor Medina nos ha dicho que si hay que cambiar algo mediante lo que propone Alianza País es tan solo lo que consta en el artículo 372, en donde la palabra provisionales, en tratándose del término para los fondos de la Seguridad Social, tendría que cambiarse por previsionales. Ese sería el único aspecto. Por la vía de la enmienda. Por la vía de la enmienda, de acuerdo a lo que nos acaba de decir y aclarar el doctor Gustavo Medina. Pero hay otros aspectos que vamos a ganarle el tiempo al tiempo. Doctor, sí me gustaría tener su opinión y que consta en esta consulta elevada hacia la Corte Constitucional.
constitucional, lo que tiene que ver con el artículo 88 y se refiere a la acción de protección. ¿Cómo usted lo ve este caso? Este tema tiene que ver con una garantía constitucional de carácter fundamental que protege los derechos consagrados en la propia Constitución. Recordaremos que en principio se dijo que lo que se pretendía era suprimir una parte de esa disposición o de otra, me parece que era el artículo 86, cuando establece que la carga de la prueba para demostrar que se ha actuado respetando los derechos humanos pertenece a los funcionarios del Estado. Pero luego, por lo que hemos visto en la propuesta, se dice que la ley determinará cuándo la acción de protección es improcedente. Si es que no se puede limitar un derecho y una garantía constitucional mediante norma constitucional, ¿cómo se ha de poder limitar mediante una norma secundaria que eso es una ley? Además, la acción de protección, a mi juicio, no es subsidiaria. La acción de protección es principal, porque la Constitución de Montecristi tiene una inspiración, el de que se puede judicializar el respeto de los derechos humanos, aunque no hayan leyes secundarias. Ese es el sentido que ha inspirado naturalmente la Constitución de Montecristi, pues bajo la influencia de esta corriente de opinión jurídica que se llama el neoconstitucionalismo. Respecto de este tema, doctor, ¿usted cree que debería quedar tal como está el artículo 88 y de cambiárselo implica una reforma? Solo señalo que ya en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales existe varias limitaciones para el ejercicio de la acción de protección. Entre esas limitaciones que están en esta ley está aquella que se refiere a que no se puede plantear una acción de protección cuando se trata de asuntos de mera legalidad, que ha sido, por lo que hemos visto, la razón o fundamento para que muchísimas acciones de protección sean desechadas o rechazadas por los jueces. De suerte que hay en la legislación secundaria las limitaciones para el ejercicio de esa acción de protección. Nos queda claro entonces cuál es el razonamiento. Doctor, vamos a hacer un breve corte, tenemos importantes mensajes para nuestros oyentes y televidentes. Luego volveremos con otro de los puntos importantes también que se plantea en este cambio constitucional de pasar en la Corte Constitucional justamente la Contraloría General del Estado. Vamos sobre esto a volver luego de estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. La consulta prelegislativa. La Constitución de Montecristi ha reconocido que las personas que conforman comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derechos colectivos, ya que sus costumbres, maneras de vivir y territorios podrían verse comprometidos en decisiones unilaterales si fueran considerados por el marco legal como individuos solamente. La consulta prelegislativa es un mecanismo de participación ciudadana que actúa en esta línea y estima que la palabra de los grupos de personas acerca de su territorio, su identidad, su cultura, su educación y cualquier otro aspecto de su vida comunitaria es valiosa al momento de tomar decisiones desde la administración del Estado. El proceso consiste en delimitar los temas más importantes que constituyen un proyecto de ley, resaltar aquellos que pueden interferir con los intereses de las comunidades y presentarlos ante
ante los participantes. Las respuestas llegan hasta la presidenta de la Asamblea, quien dispondrá desde ese momento de información de primera mano acerca de la postura que los participantes han tomado en torno al tema debatido. Podemos estar orgullosos, pues el Ecuador es el primer país en el mundo que realiza consultas prelegislativas y sus convocatorias se han realizado ya en español, quichua y shuar. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Conocer el patrimonio alimentario del Ecuador es recordar el sabor del ceviche recién preparado, que se te haga agua a la boca pensando en el encocado de la señora Teresa, que las papilas gustativas se despierten con ganas de comer bolones de verde, cuy, choclo asado o los higos con queso. El patrimonio alimentario es uno de los 5 patrimonios inmateriales. Son los sabores y aromas de la cultura ecuatoriana, su historia, forma de preparación y tradiciones detrás de cada plato. El Ministerio Coordinador de Patrimonio quiere poner a la comida en el lugar cultural que le corresponde, crear rutas gastronómicas y productos símbolo para los ecuatorianos, y así recordarnos que somos lo que comemos. El patrimonio es el soporte a nuestra identidad, es el cobijo, es nuestro pan y nuestra sal. Asambleísta provincial periodo 2013-2017, Pamela Falconín, Los Ríos, Movimiento Alianza País. Ley de Recursos Hídricos. El Estado garantizará las formas culturales del uso del agua, de conformidad con los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Asamblea Nacional. Contigo, de ley. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta y continuamos con Diálogo, este espacio de información, de opinión, de reflexión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio y la televisión. La radio con cobertura en todo el territorio nacional. Estamos en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. También a través del internet en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. TVL, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Usted sintoniza a TVL en Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27, también a través del internet. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Medina López, ex titular de la Corte Suprema de Justicia, lo hemos dicho, ex procurador, catedrático universitario, analista jurídico. Habíamos dejado pendiente una materia de análisis, entre otras. Ojalá tengamos el tiempo suficiente para concluir con todas, doctor, y si no, lo volveremos a invitar en otra oportunidad. La Contraloría General del Estado. Se plantea modificar el artículo 211 y el 212 para que esta institución tan solo se especialice y se limite a saber el destino de los recursos públicos, pero ya los objetivos de la gestión tendría que ser cada institución la que rinda cuentas. El texto constitucional vigente establece para la Contraloría General del Estado 2 funciones trascendentes. La una, efectuar el control de la utilización de los recursos públicos, de los recursos fiscales. La otra, el establecimiento de la consecución de los objetivos institucionales. A mí me parece que estos 2 conceptos están vinculados entre ellos y son complementarios, porque cuando la Constitución habla del control de la utilización de los recursos fiscales, está haciendo mención o está refiriéndose al concepto de la calidad del gasto
y la calidad del gasto solo se puede establecer en función de objetivos institucionales, porque hay que diferenciar lo que ocurre en el sector público de lo que ocurre en el sector privado. En el sector público hay planes, programas y hay presupuestos, y todas estas acciones o medidas tienen por propósito alcanzar ciertos objetivos institucionales que tienen que ver naturalmente con el bien público. Por eso es que he señalado que a mí me parece que al menos en este punto la Constitución de Montecristi es bien logrado al vincular estos dos aspectos que se implican el uno al otro. Llegamos a la comunicación social, que también es otro de los temas que se aborda en esta materia. Doctor, ¿debe ser un servicio público la comunicación social? En esa materia yo distingo lo que es de la naturaleza de las cosas, de los instrumentos para conseguir ciertos objetivos. Cuando me refiero a la naturaleza de las cosas, me estoy haciendo mención a los derechos. Y la comunicación es parte o es una de las manifestaciones de un derecho fundamental, el derecho a la libre expresión del pensamiento en sus diferentes modalidades. Entonces, a mí me parece que hay que seguir conservando esto que para mí está en la naturaleza de las cosas. Se trata de un derecho. Los mecanismos de hacer efectivo el cumplimiento o el respeto de esos derechos ya son otros, porque se puede naturalmente ciertos servicios a la sociedad prestarlos desde las instituciones públicas, en cuyo caso se trata de un servicio público, pero también pueden prestárselos desde la actividad privada, en cuyo caso se refiere a un servicio social ciertamente, pero de carácter privado. Por eso es que yo en esa materia distingo entre lo sustancial y los instrumentos para proteger o alcanzar lo que está en la naturaleza de las cosas. La comunicación entonces es un derecho. Para mí me parece que tiene que ver con el derecho a la libre expresión del pensamiento, que tiene una limitación fundamental, el honor de las personas. Ese es el límite del ejercicio de este derecho. Doctor, en cuanto a Fuerzas Armadas, también se propone que Fuerzas Armadas colaboren en la seguridad interna, no dejando, como hasta el momento establece en la Constitución, que esta sea una obligación exclusiva de la Policía Nacional. ¿Cuál es su opinión? Me parece que eso también implica un cambio trascendente en el texto constitucional, porque las normas actualmente vigentes determinan un radio de acción para la fuerza policial y otro radio de acción para las Fuerzas Armadas. La anterior Constitución tenía un concepto complementario que se llamaba la fuerza pública, que determinaba que los diferentes sectores pues tienen que colaborar entre ellos. Me parecería a mí que se trata de restablecer ese concepto de cooperación, de complementación, que desde luego, vuelvo a repetir, entraña un cambio al texto constitucional vigente que estableció radios específicos de acción para los componentes de lo que otrora conocíamos como la fuerza pública. En definitiva, doctor, entonces la mayoría de los planteamientos que se han entregado por parte del bloque legislativo de Alianza País a la Corte Constitucional son reformas constitucionales. A mi juicio, no la gran mayoría me parece que están en el campo de la reforma parcial, en la que también hay limitaciones, entre ellas no restringir los derechos constitucionales. Pero este último camino tiene una medida trascendente a mi juicio, la consulta popular.
el referéndum, para que sea el soberano, el pueblo ecuatoriano, el que determine la procedencia o no procedencia de esas reformas. Y mucho más, si es que la actual Constitución ya fue aprobada mediante un referéndum, una consulta popular, y un cambio ocurrido en el 2011 ocurrió también mediante consulta popular, mediante referéndum. A mí me parece que esa es la vía adecuada para hacer las reformas que se han propuesto. Muchas de ellas pueden tener consideraciones teóricas razonables, y cuando hablo de consideraciones teóricas, simplemente pienso en que el legislador tiene que hacer esas consideraciones teóricas, pero tiene también que pensar en la eficacia de las normas jurídicas, y la eficacia de las normas jurídicas propiamente se mide cuando las normas jurídicas se enfrentan a realidades. En ese momento podemos establecer con claridad y precisión si es que lo que inspiró al legislador está produciendo los efectos queridos por el legislador en el orden teórico conceptual. Por eso vuelvo a repetir que la tarea legislativa es una tarea de tal manera trascendente que tiene que informarse de las concepciones universales de todas las ciencias, particularmente de las ciencias jurídicas, pero sin descuidar el aspecto de la eficacia de las normas para que ellas no choquen con realidades sociales, porque las normas jurídicas, siendo tan importantes, no tienen efectos de milagro, no tienen poder de milagro, no pueden cambiar ciertas cosas que están en la esencia de las sociedades. Este es un tema que lo hemos venido desarrollando en varios programas y lo seguiremos haciendo. Se lo ha hecho antes de que se presentara, inclusive de manera formal, por parte del bloque de Alianza País, esa consulta a la Corte Constitucional. Lo haremos una vez que tengamos la respuesta de la Corte Constitucional, y vendrá un año completo para seguir hablando sobre este tema, razón por la cual nosotros no nos vamos a alejar de esta temática y comprometemos a todos quienes tengan argumentos importantes como los expresados del día de hoy para que nos ayuden en recoger todos estos argumentos y provocar en ustedes, señoras y señores, una orientación correcta, una concepción correcta de lo que significan estos cambios constitucionales. Gracias al doctor Gustavo Medina López. A usted por invitarme. Naturalmente yo no soy el dueño de la verdad, respeto las opiniones ajenas, como exijo que respeten las mías. Por eso mismo lo hemos invitado, doctor. Gracias a usted. Gracias, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo a través de los medios de comunicación de la Función Legislativa Ecuatoriana, la radio y la televisión. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.